¿cuál sería el concepto aquí de derecho de acrecimiento? ¿Qué es? Bueno, el derecho de acrecimiento es aquel aumento que recibiría el asignatario en virtud de la ausencia de otro asignatario. ¿Ya? Por ejemplo, ¿verdad? Dame un ejemplo de crecimiento, que así lo preguntan en el examen de grado. De un ¿Ya? ejemplo. Bueno, son tres asignatarios de un mismo objeto, ¿Ya? que eso es lo relevante, que tienen que ser como del mismo objeto ¿Ya? o de la misma porción Sí. hereditaria, y uno de ellos, estamos hablando de la sucesión testada. Uno de ellos repudia su porción y por tanto la parte de ese asignatario acrecenta a los otros. Porque repudia o también puede ser porque... ¿Por qué otra razón? Porque, bueno, porque no quiere o no puede. Puede No repudiar, puede puede porque fal murió ya, antes. puede repudiar, puede faltar o también puede ser incapaz de suceder. Claro. Entonces, esa persona que falta, la porción de él, acrece en los otros. Mm. Pero sí, es Y esto más, solo es la sucesión testada, claro, ¿cierto? solo procede la sucesión testada. Exactamente. De hecho, uno de los requisitos es que sea una sucesión testamentaria. Mm. A ver, ¿con qué características podría decirme tú que tiene este derecho a crecimiento? Eh, ¿Qué características? Bueno, que está estipulado por el testador ¿Ya? en el testamento. Lo establece el testador en el testamento. eh, Deben ser de asignatario de un mismo objeto. ¿Ya? Debe haber una ausencia o repudio del asignatario respecto de la asignación que se le deja, ¿Ya? de la mejora. Y otras características también señala que es un derecho accesorio, es renunciable, como dijiste tú, que puede renunciar, y también es transferible. Intransferible. Transferible. ¿Qué otras cosas? A ver, veamos al tiro la pregunta del testamento, pues, aprovechando que tenemos la pregunta ahí, dime de nuevo qué es el testamento, a ver, ¿cuál es la definición? ¿Qué sería para ti el testamento? ¿Dónde está? ¿En qué artículo? Tiene definición legal señalada en el artículo 999 del Código Civil ¿Ya? y este lo define como un acto más o menos solemne en virtud del cual una persona dispone de todo o parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él. Ya, ese sería el concepto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles serían las características? Que, bueno, que es un acto jurídico mortis causa, que va a ¿Ya? tener efecto una vez que el testador, el testador fallezca, ¿Ya? que en el testamento puede señalar tanto declaraciones como disposiciones patrimoniales, que es lo esencial del testamento, que se establezcan disposiciones patrimoniales para que estos tengan efecto después de sus días o después de ¿Ya? su muerte. ¿Qué otra característica tiene el testamento? Que, claro, que es un acto jurídico unilateral, ¿Ya? Unilateral, ¿ya? ¿m? Es Que, más o menos solemne como indica la claro, misma definición, ¿no es cierto? El concepto.
Ujú. Puede ser o no ser solemne. eh, Un acto personalísimo. claro, porque es indelegable Exacto, la sí. facultad de testar, personalísimo. Eso, ¿Es revocable el testamento o no? sí, el testamento es revocable ya que puede crear un nuevo testamento posteriormente y se va a revocar el anterior. Ya, el anterior queda sin efecto, ¿no es cierto? Mm. Ya, entonces, dentro del testamento también lo que preguntaron en el examen fue la clasificación del testamento. ¿Cómo se clasifica el testamento? En solemne y no solemne. Solemne, ¿Esa es esa es la primera clasificación o no? ya. Sería un testamento solemne. ¿Y el solemne? ¿Cómo se subclasifica? Abierto o cerrado. Exacto, en abierto o cerrado. A ver. El testamento abierto. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Ante quién se tiene que otorgar? Ante el escribano o notario sería. ¿Ya? El escribano era el antiguo, ¿no? El antiguo, o sea, antiguamente le llamaban escribano a los notarios, ¿no es cierto? Mm. Ya, Y con la presencia de testigos, me parece que cinco. ya. Otorgado ante 5 testigos, ¿no es cierto? Sí. Tres de los cuales deben ser de la misma comuna de donde viva el testador. Ya. ¿Cuáles son las declaraciones que debe contener un testamento abierto? Bueno, el lugar de donde se celebra, la fecha, quienes comparecen como testigos, El nombre y también, apellido del testador. claro, y las disposiciones que hacen también, porque como es abierto, se da a conocer ahí mismo, todos tienen conocimiento del contenido del testamento. Ya, el lugar, el día, el mes y el año del otorgamiento, ¿no es cierto? Mm. Ya. El otro testamento que preguntaban era teníamos el testamento abierto y el otro era el cerrado, ¿no es cierto? Sí, Ah, pero ese no me esos sale son acá los al tiro. solemnes, El cerrado, ¿qué me podría decir ese testamento? que se debe también debe contar con la presencia de testigos. En realidad, esa es la, como la solemnidad parece, ¿no? La presencia de testigos, ¿Ya? de a lo menos tres, ¿Ya? y que en este caso los testigos no tienen conocimiento del contenido del testamento. El derecho de representación. ¿Qué es? Porque esto lo preguntaron en un examen. Derecho de representación, ¿Sí? sí, bueno, ese me lo sé, tiene definición legal en el artículo 984, y señala la definición que la representación es una ficción legal en la que se supone que una persona ocupa el lugar y grado de parentesco y por consiguiente los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si este o esta no pudiese o no quisiese suceder. Ya, es el concepto legal, ¿verdad? Ahora, Mm. ¿cuáles son las personas que intervienen en la representación? Interviene el primer causante, interviene el representado y el representante. Ya. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que opere el derecho de representación? El derecho de representación opera solamente la sucesión intestada. eh, no debe haber, debe estar la ausencia del representado. Ya. Es necesario que falte el representado. Claro, es necesario que falte, ya sea porque no quiso o no pudo aceptar la herencia o repudiarla. Y
representante debe ser descendiente. Exacto. Solo opera en la línea ascendiente, ¿verdad? Sí. No, jamás en la ascendiente. Solo requisito del derecho. Jamás opera en la ascendiente. Claro. Solo en la Y se descendente. puede representar en la sucesión de hermanos y de hijos. Hijo o hermano. Ya, entonces solo opera en la intestada, ¿verdad? Mm. Excepcionalmente hay unos casos donde opera en la intestada. O sea, en la testada. ¿Sabes ese caso, no? A ver. ¿En la cuarta de mejoras? No. No, no sé. El primero es la asignación dejada indeterminadamente a los parientes. Es una asignación dejada indeterminadamente a los parientes. Claro. Entonces, Sí. ¿qué pasa? No agregan a quienes son. Ujú. Si bien esto es testamentario, pero como no se agrega a quienes son los parientes, para verificar quiénes son los consanguíneos del grado más cercano, hay que recurrir al orden de sucesión de la sucesión ab intestato. ¿Cachai? Entonces aquí tiene lugar el derecho a representación en conformidad a las normas legales. Esa es una de las excepciones. Asignación dejada indeterminadamente a los parientes. Claro. ¿Cachai? ¿Cuáles serían los efectos de este derecho a representación? ¿Qué efectos produce? Que, que los representantes van a suceder por estirpe, es decir, la porción que le hubiese correspondido al padre o la madre se va a dividir por la cantidad de representantes que hay. ¿Ya? No van a suceder por cabeza, sino que se van a distribuir la porción que le correspondía al representado, ¿Ya? se la van a dividir entre los representantes. Eso es suceder por estirpe. Ya. Se hereda por estirpe entonces, ¿no es cierto? Sí. Ya. Exacto. Ahora que vimos todo el derecho a representación, o lo que más preguntan en el examen de grado, ¿podrías hacer un paralelo entre el derecho de representación y transmisión? El de transmisión no lo he estudiado mucho. ¿Ya? No lo encuentro. Pero la transmisión es cuando, bueno, dice relación con suceder por cabeza, cuando no opera la representación. ¿Ya? En ese caso, ellos, el que sucede de acuerdo al derecho de transmisión, asume la cuota completa del transmitente. Ya, mira, yo te voy a ir señalando una característica del derecho de transmisión y tú me vas señalando una de representación que tenga Ya. que ver con la que te señalo yo. La primera, señaláis. El transmitido debe ser digno y capaz de suceder al transmitente o transmisor. ¿Qué ocurre con la representación? Que no se transmite, en ese caso se puede representar una persona que haya repudiado la herencia, porque no quiso o no pudo, o sea, pudo haber sido indigno incluso, porque no se Claro, transmite esa indignidad. ya. Muy bien. Ahora, nuevamente te voy a hablar de la transmisión. El derecho de transmisión, la herencia se transmite con el vicio de la indignidad. En el de representación, No se transmite la indignidad. ya. El transmitido, para adquirir su derecho, debe aceptar la herencia del transmitente o transmisor. Claro. Y en la representación, En este caso el representante
O sea, el representado pudo haber repudiado la herencia. Claro, esa es la diferencia, ¿verdad? Sí. Ya, otra diferencia. A ver, el derecho de transmisión opera tanto en la sucesión testada como en la intestada. Mm. El derecho de representación solo opera en la sucesión intestada. Intestada, salvo esa Y excepción que vimos, ¿no es cierto? excepcionalmente, claro, en la sucesión testada cuando se ha hecho una disposición en forma indeterminada a parientes indeterminados. Ya, exacto, salvo esa excepción. Ya, ahora, se puede adquirir por transmisión tanto la herencia como un legado, pero por representación, Por representación solo herencias, porque lo establece la ley. exactamente, solo herencias. Ahora el derecho de transmisión, el transmitente o transmisor debe haber sobrevivido al causante. En la representación, ¿qué ocurre? Pudo haber fallecido antes del causante. Claro, puede fallecer antes del causante. Esa es otra de las tantas diferencias, ¿no es cierto? Ya, a ver.